Bienvenidos al programa Astronomía en Latinoamérica. Esta mañana es domingo 27 de diciembre de 2020 y estamos entrevistando a Sebastián Musso. Sebastián Musso está en Mar de Plata, Argentina. Él es un reconocido divulgador, conferencista internacional. Ya nos ha dado conferencias en Guatemala también, que en este año lo conocimos ya como conferencista en acción y ahora pues lo queremos dar a conocer a toda Latinoamérica junto con todos los demás personajes que estamos entrevistando para que sepamos quién hace qué en astronomía en la región latinoamericana. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo está todo por allá, por Mar de Plata? Está un poquito más caluroso que en Guatemala, intuyo. Sí, mira, tengo aquí suéter puesto porque tenemos Claro, una temperatura baja. Teníamos temperaturas bajas acá, entonces pues, pero con un suéter se arregla. Qué alegre. la inclinación del eje terrestre nos indica de que estamos en temperaturas contrarias. Está, así es, menos mal. Estamos verificando con nuestro propio ambiente la inclinación del eje terrestre, ¿no? Bueno, pues Sebastián, queríamos conocerte un poco, queríamos conocer de tu trayectoria. Bueno, mucha gente ya te conoce, pero la idea es que te conozca más gente y los que aún no, pues te puedan ir conociendo y si algún día alguien quiere invitarte a dar una charla, sepa que tú eres un divulgador y que nos cuentes más de tu trayectoria. Entonces voy a empezar preguntándote, porque la verdad yo sé que tú eres un gran divulgador, que es reconocido y que ya mucha gente te conoce, pero lo que no conocemos es cómo empezaste en astronomía, cómo fue que te iniciaste cómo entraste en este mundo de la astronomía, y es algo que nos gustaría que nos dieras a conocer, como para ir empezando a tocar temas. Arranqué muy chico, tenía 8 años por ahí, y siempre cuento que estaba revisando en casa los libros que había en la biblioteca y tomé una enciclopedia vieja ya entonces, y me llamó la atención mucho los artículos de astronomía. De hecho, la enciclopedia se hizo añicos y la terminé tirando, pero me guardé las revistitas que tenían aquellos artículos de astronomía como recuerdo. Había uno del sistema solar que me llamó particularmente la atención, y en realidad eran principios de diciembre. Así que le pregunté a mis padres si Papá Noel y los Reyes traían libros de astronomía y me contestaron que sí. Así que en esas fiestas, bueno, Papá Noel, que nosotros le decimos Papá Noel a Santa Claus. Ahí hago Santa Claus. la traducción para que se entienda mejor. Sí. Bueno, Santa Claus y luego los Reyes Magos el 6 de enero trajeron más libros de astronomía y ahí arrancó todo. Eh, y bueno, a los 12 años me acerqué a una agrupación de astronomía que había aquí en mi ciudad, que daban charlas, y bueno, los que estaban ahí a cargo de ese centro de astronomía, de esa asociación, me invitaron a dar mi primera charla. eh, Así que arranqué muy chico dando mi primera conferencia a los 12 años. A los 12 años. ¿Y recuerdas algún astrónomo guía, alguna persona que guiara al grupo como para saber quiénes estaban haciendo astronomía en ese momento? Era gente que la verdad ya no se dedica más al tema. Ah, Incluso entiendo que algunos de ellos incluso no viven ni siquiera en Mar del Plata. Les he perdido el rastro. Desde luego, más adelante sí ha habido, por supuesto, muchísimas personas que me fueron como guiando, a veces de forma intencionada, a veces realmente uno sin saberlo, ¿no? Determinados hitos en la vida profesional de cada uno de nosotros que de alguna manera nos marcan. sí. Y luego te gustó, pues diste tu conferencia y ya te gusta de alguna manera y el tema, o bueno, de hecho, si estabas ya revisando los libros y eso
ya te fascinaba. ¿Por qué sería que te gustaba? ¿Tenías algún pariente astrónomo anterior o tú No, fuiste no, el para primero? nada. De hecho, yo hago la broma de que mis padres se enteraron de que había algo que se llamaba astronomía por mí. No, de hecho, Ah, realmente interesante. los dos venían sus aficiones o incluso sus profesiones venían más por el lado artístico. Mi madre cantaba, mi padre había sido concertista de piano. Realmente la cosa venía mucho más por el arte que por la Claro. ciencia, y yo juego un poco con la idea de que terminé eligiendo la ciencia que más arte tiene, ¿no? Porque la astronomía ciertamente tiene una estrechísima relación con lo artístico. Me acuerdo en este momento de esa escena de la película Contacto, basada en el libro de Sagan, que cuando viaja al espacio el astronauta dice deberían haber mandado un poeta, Cierto, ¿no? cierto, cierto. Y ciertamente me parece que, bueno, por ahí vendría un poco la relación. Sí, muy bonita esa escena, por cierto. La hemos visto como 1000 veces porque es muy bonita esa película. Pero vienes y entonces te empiezas a dar una conferencia a los al poco tiempo de estar metido ya en un club y te lanzas a la conferencia y ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste ese día de la conferencia? ¿Te dio miedo? ¿Te dio nervios o nada? Sí, desde luego. De hecho, yo tengo una anécdota que a mí me divierte, si se quiere. Estaba tan aterrorizado con dar la charla que mi madre me dio un consejo, me dice, bueno, aprendete 4 o 5 oraciones de memoria para que cuando vos estés muy nervioso arrancando la charla, comenzando, que va a ser la primera vez que estés arriba del escenario y mirando al público y demás, como que esas oraciones de memoria vos las digas casi sin pensar y te dé el tiempo suficiente como para acomodarte, ¿no? Y Mira qué casi buen que consejo. a partir Qué de buen. allí lo hice como juego. Muchas Mm, veces, años posteriores, me ha tocado dar alguna charla en un congreso muy importante o una charla que para mí significaba algo muy importante y no, empecé con esas mismas oraciones, no ya porque estuviera nervioso, sino casi como una cuestión de cábala, de claro. decir, bueno, esa forma funcionó muy bien en mi primera charla, me trajo hasta acá y tengo ganas de seguir la tradición. Qué bonito. Y qué bonito consejo. Muy buen consejo, por cierto. Y por ejemplo, cuando apareces en TED Talks que te hemos visto hablando ahí, yo me imagino que para salir en estas TED Talks, eh, de estas charlas que hacen, uno se pone, yo me pondría muy nervioso porque sabes que te está viendo un montón de gente, mucha gente mira estas charlas y que Sí, tenés poco tiempo, creo que tenés 20 minutos o por ahí. siempre Entonces, por definición tienen que ser menos de 22. Mi charla TEDx son unos 18 minutos. TEDx, sí, exactamente. ¿No se repiten esos nervios cuando sales a TEDx o cuando sales a un gran auditorio? Bueno, a ver, no, voy quizás a quitar el mito a muchos de los que están mirando, pero la charla TEDx está terriblemente preparada. Es un proceso de un año con distintos coaches que uno va preparando la charla. Al Ah, momento de dar la charla, realmente es la única charla en mi vida que he dado de memoria. Creo que la podría recitar en este momento los 18 minutos sin cambiarle una palabra. no me Eh, digas. con lo cual, ciertamente, puede ser que entrar al escenario sea intimidante, tenés un montón de cámaras apuntando, sabés que eso va a estar subido a una plataforma donde ciertamente la van a ver muchos miles de personas. Todo eso seguramente contribuye a que uno sienta cierta ansiedad, pero realmente uno va como muy confiado porque es la charla que tiene mejor preparada en su vida.
Así así de ese nivel de preparación. No sabía, fíjate, porque uno ve que estás ahí, muy natural, pues claro, la preparación implica que estés muy natural, pero qué interesante es saber el background, esa preparación que tuviste, De hecho, porque mis coaches de TEDx me querían matar porque yo en el escenario cambié algunas pequeñas cosas porque yo tenía ganas de que justamente la cosa fuera más espontánea y demás. Y me divertía a mí mirarles la cara de aterrorizados de que yo estaba cambiando el guión que ellos tenían pensado. Pero porque realmente ellos también se sabían mi charla de memoria, sabían exactamente lo que yo iba a decir, porque lo habíamos repetido en los ensayos decenas y decenas de veces el año anterior. ¿con cuánto tiempo te avisan cuando vas a salir en las TED Talks para que sepas si te prepares? Bueno, yo audicioné en febrero, en marzo me dijeron que había sido seleccionado, hicimos todo ese trabajo de coacheo durante casi un año porque las charlas TEDx fueron en septiembre. Me fui a, me fui a TEDx, pero regresando otra vez a la charla, la primera, donde tu mamá te da el consejo. Entonces, regresas y das tu charla y te da buen resultado el hecho de saber unas frases de memoria como para arrancar. Que también a veces algunos coaches para hablar en público se lo dicen a uno, arranque con algo que usted conozca para ya, por lo menos el arranque que sea automático, o arranque diciendo buenos días, por lo menos, o dé las gracias mientras está pensando cómo va a seguir con las siguientes frases. Pero y después de eso, ¿cómo te va en esa charla? ¿Te va bien? ¿Cómo fue el feedback? No, en realidad creo que ahí arranca esa necesidad, me parece que es una buena definición de nuestra tarea de divulgadores, ¿no? Esa necesidad irrefrenable de cada cosa que uno aprende, tener la necesidad de ir a contarla, ¿no? Creo que Se ninguno de siente bien. nosotros lee un libro o aprende algo sin ya el deseo de ir a contarlo, a escribir un artículo, a dar una charla, a ponerlo en un libro o ahora a hacer una publicación en alguna red social. Digamos, tenemos esa pulsión por lo que aprendemos, compartirlo con el resto. Y creo que eso arrancó ya en esa primera charla cuando yo era muy chico. Después, por supuesto, uno va adquiriendo como determinados modos. ¿Sí? A mí me gusta, por ejemplo, llegar muy temprano a las charlas, empezar a mirar la cara de la gente que va a escuchar mi charla, empezar a elegir de alguna manera las caras amigables que uno va a seguir durante la charla en cuanto a tratar de mirar en su rostro si están entendiendo, si están a gusto, si no, si hay algo que hay que repetir, si hay algo que de última no genera mucho interés y hay que hacer más rápido, si hay algo que realmente entusiasma y hay que entonces seguir con ese tema un poquito más. Eh, y en definitiva, es algo que creo que lo hice desde, no sé si mi primera charla, pero sí desde las primeras hasta ahora. ¿Y cómo las vas preparando después de la primera? Ya me imagino te sentiste bien, te viste que te agradaba, y luego vas con la siguiente y la siguiente. ¿Y cómo vas preparando los temas? ¿O tú eliges una línea o te preparas con un tema y sobre ese lo das? ¿O cómo ibas preparando Bueno, los siguientes temas? me pasó algo muy curioso y es que ahí, bueno, di mis primeras charlas, ya visitaba escuelas, dando algunas charlas y demás, y algunos pocos años después, yo tendría 17 años, eh, me proponen dar un pequeño curso de introducción a la astronomía, muy chiquitito, mientras la gente de la asociación iba a dar el curso principal para la mayoría de los asistentes. Y a las 2 semanas, las personas que daban el curso, el grande, el curso completo, deciden que lo van a dejar
que no lo van a seguir dando y lo abandonan. Y, y a mí me dio mucha pena, había muchísima gente interesada en el curso, entonces terminé diciendo, bueno, me voy a hacer cargo yo de este otro, el curso El importante. grande. Pero hay una cosa curiosa y era que en la sala de conferencias donde estábamos, no me querían prestar la sala a mí porque yo era un chico de 17 años, ¿no? Entonces no le generaba confianza Claro, dárselo a un adolescente. tan joven, sí. Y entonces las personas que eran alumnos o que iban a ser alumnos, dijeron, bueno, si no les da confianza a él, nosotros somos todos adultos y vamos a hacer una asociación de astronomía nueva y nosotros vamos a hacer la comisión directiva para que nos dé el curso él. Y así nace el Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata. Los alumnos arman una comisión directiva, un estatuto, presentan los papeles ante las autoridades y demás, todos para brindar el marco legal de que yo les pudiera enseñar astronomía con ese curso. Mira, entonces sí fue algo trascendental porque hiciste un cambio en la organización de ellos, es que Fue cambiaron muy su lindo. organización. Qué importante. Pues sí, ya empezaste a hacer cambios alrededor de tu ambiente, empezaste a hacer esos cambios. ¿Verdad que es importante? Y Fue muy lindo. Fue lindo porque fue un voto de confianza cuando yo todavía era muy joven. claro, pero debe haber sido muy buena la charla para que la gente confiara y la pidiera. Y es más, no solo la pidiera, sino que hiciera cambios en su estructura para poderla recibir. Así de importante era para ellos recibir esa charla. Cuando tú te vas más adelante y empiezas a dar, digamos, en esa juventud de 17, 18, y empiezas a dar tus charlas, siempre aparece el clásico todo, el clásico que te quiere hacer quedar mal, el que te dice, no, eso no es cierto, porque tal cosa, porque quiere robar la atención. Cuéntame alguna anécdota, te salió ese personaje en alguna charla y cómo lo manejaste? Salen todo el tiempo, pero siempre me he manejado bien con eso. Nunca, a ver, creo que una de las claves es también no tener miedo a decir que uno no sabe y no tener miedo de decir, bueno, tenemos la clase dentro de una semana, averiguo el dato y te lo comparto. Eh, y, y de alguna manera creo que, a ver, la mala intención uno la puede desenmascarar rápidamente. La necesidad irrefrenable de ser protagonista de alguno que esté en el auditorio, en tal caso, si se quiere, justamente es perdonable cuando uno empieza como a jugar con, con ese rol y termina como trayéndolo para el lado de uno y convirtiéndolo en un aliado más que confrontar. Mm, qué Y bonito. cuando de verdad viene con buena intención la pregunta y por ahí nos pone en una situación incómoda de que ese dato en particular no lo recordamos o es algo sobre lo que no leímos, porque por ahí nos cuentan, yo leí en algún lado tal cosa y esa cosa no es demasiado conocida y uno no la leyó, o la fuente por ahí ni siquiera es muy confiable y uno ese dato no lo tiene porque no es real. Bueno, eso yo no lo sé y te lo averiguo y lo conversamos en la próxima charla. De última, creo que también es muy genuino poder decir que uno no sabe todo. Entonces, presentarse ante un auditorio con la tranquilidad de que uno no tiene por qué saber absolutamente todo lo que le vayan a preguntar. Por supuesto, uno tiene que tener un conocimiento del tema, como para la mayoría de las preguntas que te hagan poder resolverlas, pero no necesariamente uno tiene que contener la sabiduría del universo. Claro. Sí, muy bien, pues muy bien manejado, ¿verdad? Porque a veces está el personaje que, bueno, muchas veces, como tú dices, sale.
pero si lo manejas bien, se vuelve precisamente tu aliado, que es lo que tú haces, ¿verdad? Lo vuelves tu aliado porque él quiere atención y le das la atención y entonces ahí ya se calma y hasta te hace quedar mejor en tu conferencia, porque se vuelve como un diálogo para beneficio de los demás. Qué bueno, buena manera de manejarlo, buena manera, siempre sale ese personaje, muchas veces, ¿verdad? Y luego, pues entonces, siguiendo tu trayectoria, ¿cuándo vas a, digamos, estabas local dando conferencias en Mar de Plata y después, cómo empiezas a ir a otros lados? Ya cuando empiezas a viajar, ¿te invitan de otras asociaciones o saliste en la televisión? Porque también te entrevistaban, tengo entendido, porque he visto algunos videos en YouTube, que por cierto, para información de todos, hay una serie de videos sobre Sebastián Musso en YouTube, sobre muchas de las cosas de su inicio y cosas que te sucedieron, ¿verdad? Como esa anécdota del programa de la televisión Ujú. del sueño cumplido, que lo tenemos que contar también. Claro. Pero eso es, ¿cómo vas dándote a conocer con otras localidades dentro de la misma Argentina o fuera de ahí? Bueno, en realidad, a ver, uno decía de arranque esos hitos, ¿no, Edgar? Esos momentos que uno cree como bisagra en cualquier trabajo que desarrollemos. Eh, yo hice algunos congresos, de hecho empezaba a participar de congresos desde el 99, y los congresos son una buena manera de mostrar tu trabajo, ¿no? Donde seguramente hay gente que te escucha y que quiere que esos temas o esa forma de dar las cosas se puedan replicar en su ciudad, y me empezaban por ahí a invitar a dar charlas o cursos pequeños a otros sitios. También organicé yo cursos, les digo, congresos. En Mar del Plata organizamos 3 congresos internacionales bastante grandes, de 350 personas cada uno, con varios países participando. eh, Algo lindo, lo hicimos en el 2004, en el 2007, en el 2009. eh, y por supuesto, ahí también surge la posibilidad de hacer nuevas relaciones, conocer gente, proyectar proyectos juntos, armar cosas que se puedan hacer en conjunto. Eh, Esas siempre son las maneras. Por supuesto, en 1999 yo también arranco con un proyecto que vos conocés, que es el de astronomía para personas ciegas o con baja visión, y eso me especializa mucho, y dentro de todo lo que podemos hacer, muchísimos divulgadores que damos charlas, que damos cursos, que hablamos de temas generales. Yo por ahí en esa partecita me he distinguido de hacer lo que hacemos poquitos. No todos damos No, talleres para personas ciegas, entonces cuando por claro. ahí en alguna otra ciudad o en algún otro país han querido iniciar con ese proyecto, he tenido la suerte de que me inviten y que entiendan que yo tenía algo para aportarles, para enseñarles, para iniciar un proyecto ellos con mi ayuda. Y ese ha sido también un motivo por el cual he podido visitar muchos países fuera de Argentina, ¿sí? Por tener una temática que me distingue con respecto Claro. a muchos otros excelentes divulgadores que vos sabés que tenemos en el continente. Sí, sí, por supuesto. Esa especialidad, porque realmente es una especialidad muy delicada. ¿Viene por algo personal? ¿Nace por algún conocido que tú quisiste ayudar o algún pariente? ¿O cómo nace por esa especialidad de darle a los no videntes astronomía, que podría parecer contradictoria porque no ven? Entonces, pues, ¿cómo van a ver si no pueden ver? Entonces, ¿cómo nace eso?
No, bueno, yo era columnista de un programa de radio aquí en mi ciudad, en Mar del Plata, y el locutor del programa, el conductor del programa, yo era columnista de astronomía todas las semanas, pero el conductor del programa se le ocurre la idea de escalar una montaña que está en la cordillera, ¿no? En la otra punta de Argentina, estamos a 1500 kilómetros de esa montaña, pero iba a viajar hasta ese lugar y escalar con un grupo de adolescentes ciegos de nacimiento, ¿no? Y a mí la idea me pareció asombrosa, ¿no? Me pareció un poco loca y realmente tenía mucha curiosidad de cómo iba a desarrollarse todo eso y empecé a participar de las reuniones previas. Por supuesto, yo no iba a formar parte de la expedición ni nada, pero tenía ganas de escuchar lo que iban a hacer. Y los chicos, como sabían que yo me dedicaba a la astronomía, me empezaron a preguntar sobre astronomía, me empezaron a preguntar sobre el cielo y hacerme notar de que no tenía modo de tener una vaga idea siquiera de cómo era el cielo, porque para una persona ciega de nacimiento, el cielo desde luego no se puede tocar, no se puede oler, no se puede sentir. El cielo realmente para una persona que nunca vio no existe. No hay forma incluso de que sepa de su existencia si alguien no se lo cuenta, ¿no? Entonces, por supuesto que lo conoce porque escucha al resto de las personas hablar de la luna, de las estrellas, pero realmente no tiene modo de imaginarse siquiera cómo son. Y eso me pareció un desafío magnífico y empecé a armar adaptaciones, primero con sonido, tomé las magnitudes de Hiparco y las convertí a sonido. Eso realmente después lo presenté en algunos congresos y fue replicado en varias partes del mundo, esa traducción de las magnitudes a sonido. Lo utilizaron en Francia, lo utilizaron en España, desde luego aquí en Argentina también. Y de hecho, en el Año Internacional de la Astronomía, tomé contacto con una astrónoma de la Universidad de Valencia que me citaba en un trabajo de ella, de que estaba haciendo una función para el Planetario de Valencia basado en mi idea original y que estaba trabajando con material táctil. Y ahí empiezo a trabajar con ella y a sumarle a toda mi actividad todo lo táctil y a conocer otra gente en el mundo que empezaba también a trabajar el tema de la astronomía para personas ciegas, ¿no? Entonces, también ese año fue como importante porque empiezo a entrar en un concierto internacional de gente que hacía lo mismo, pero que no nos conocíamos. Y ese fue un hito también interesante. Qué importante eso, ¿verdad? Hasta ahora estoy yo recapacitando en alguien que es ciego de nacimiento, cómo entender, cómo comprender las estrellas si nunca, jamás ha visto ni siquiera nada, ni la luz. Entonces, que me parece algo maravilloso que se pueda hacer esa traducción, como tú dices, de magnitudes visuales a efectos sonoros, de tal manera que ellos puedan entender con el sonido lo que es la visión, cómo se ven las cosas. Y Y hoy después con podemos las... hacer muchísimas cosas, hoy podemos tocar maquetas de cráteres, tocar Ujú. tierra simulada de Marte o de la Luna, escuchar sonidos reales, ya no los que inventé yo, sino sonidos reales de radiotelescopios, de nebulosas, de Júpiter, de explosiones solares. Eh, Realmente se puede hacer mucho desde otros sentidos y también nos enseña a nosotros, ¿no? A ver la astronomía desde otro lado, porque por supuesto la astronomía para nosotros es algo totalmente observacional. Correcto. Yo me imagino que ellos pues, desarrollan esos sentidos y se imaginan los planetas y las órbitas probablemente cuando ya entienden más ya de astronomía, ¿verdad? Porque es prácticamente su cerebro que está imaginando
las imágenes que nosotros vemos, con base a lo táctil y lo sonoro. Qué increíble eso. Y eso, por otro lado, te quería preguntar, ¿hay alguna forma de patentarlo o de ponerle tu nombre o de que se sepa que, digamos, así como esta señora en Valencia que hace pues muy bien en reconocerte, pero ¿se puede proteger esos derechos de alguna forma o solamente es por ética profesional que uno espera que respeten que, digamos, tu iniciativa en ese campo? No, yo creo que a ver, la ciencia tiene por ahí otros mecanismos. Yo te decía, bueno, lo presenté en congresos desde el año 99 hasta ahora. Bueno, de hecho, hay quienes dicen que comenzaron la idea, hay algunos que dicen que yo les robé la idea a ellos y arrancaron en el 2007. Lo Ya cual pues, cronológicamente no funciona. Y yo simplemente tengo, para atestiguar mi trabajo, tengo las presentaciones de mi trabajo desde que lo comencé. Y además no es realmente no es un tema que yo tenga la potestad de hacer únicamente. De hecho, a mí me alegra cada vez que hay alguien que se suma a esta tarea de enseñar astronomía a todo el mundo. Y si esa persona ciega también, buenísimo. Y si hacen otros proyectos en los cuales yo no intervengo, como por ejemplo admirables proyectos de astronomía para personas sordas, de astronomía desde lo social para grupos vulnerables, desde lo económico. A mí esas cosas me encantan, me parecen ciertamente destacables y nadie tiene que agradecerme nada. En tal caso, simplemente nos reconocemos el trabajo cada uno y nos ayudamos en lo que tengamos la posibilidad y en lo que de última por ahí no estemos de acuerdo, porque también, por supuesto, cada uno puede armar un proyecto que difiere claro. del otro y va por otro lado, y también está absolutamente en su derecho de ir por otro lado y después se medirá el resultado de qué fue Mm. más útil o no en esa tarea de enseñanza o de divulgación. ¿Hay alguna asociación de divulgadores para esa línea a que se reúnan o que hagan estudios que podrían beneficiar a todos? ¿Hay alguna cosa así? Hay un grupo del cual formo parte de Astrónomos Sin Fronteras, Mm, que estamos como nucleados en generar herramientas para hacer más accesible la enseñanza de la astronomía. qué bien. Pero después, más que nada, tiene que ver con, bueno, armamos un proyecto y lo juntamos nosotros dos y hacemos tal proyecto, después nos juntamos con otras tres personas para hacer otro, y esas son, como decir, las alianzas para un trabajo en concreto, más que estar todo el tiempo trabajando juntos todos. Claro. Sí, y lo importante también, como hizo Galileo, es publicar tu trabajo. Porque yo cuando me di cuenta, la primera vez que busqué astronomía para ciegos fue cuando encontré tu plática TEDx, que saliste platicando, tú sales platicando de eso. Y fue la primera que encontré. Entonces, pues probablemente eso, digamos, a lo mejor ya habías empezado desde hacía años, pero es importante que se publiquen cosas para que uno, pues, deje registro de lo que está haciendo, ¿verdad? Eso me parece importante. Pero aparte de eso, quería preguntarte otras cosas que se saben poco. Cuando tú escribiste en periódicos y escribís en algún periódico de Mar del Plata o de otro lado, aparte de dar charlas. Sí, no de manera regular, pero siempre estoy escribiendo algún artículo que tengo la Ajá, suerte de publicar o en algún diario o en alguna revista especializada, de alguna. Ahora creo que este mes sale un artículo mío en una revista de Perú, qué bien. hablando de todo
el eclipse que tuvimos el 14 de diciembre pasado, y he escrito para revistas de Uruguay, para revistas de España, de astronomía me refiero, ¿no? Revistas Sí. especializadas en astronomía. ¿Columna regular en algún periódico tienes o solo eventual? No, como decía Sagan, lo regular en los periódicos es el horóscopo, no las columnas de astronomía. Bueno, yo he visto que te gusta más lo audiovisual, ¿verdad? Por ejemplo, tus videos de astronomía online que has hecho, que son más de 40, una cantidad grande. Pues No, eso, tengo 130 ya 130. Uf, en mi canal de YouTube. me quedé Pero corto. no, en realidad eso ha sido algo, bueno, que nos dio la pandemia, Sí, el eso, empezar a astronomía hacer de videos pandemia. y subir contenido. Pero me gusta mucho escribir. De hecho, vos sabés que he colaborado en 10 libros de otros autores, he escrito 9 libros yo y publicado. Me gusta mucho escribir. Nueve libros de diferentes temas. ¿Qué temas Sí, han sido? ¿Puedes contarnos esos temas de los 9 libros? sí, bueno, a mí me gusta mucho la historia de la astronomía, así que uno de mis libros así como preferidos es uno de biografías de grandes astrónomos, de Galileo, Tycho, Kepler, Copérnico. eh, Ese es un libro que me gusta mucho. Tengo un libro de herramientas didácticas para enseñar astronomía, más como orientado a docentes. Tengo 3 libros para niños. Tengo uno que me cuesta decir para niños, porque en definitiva, si bien tiene una estética más, como más aniñada, es un libro general, porque retomo la idea del Principito y ahora hago que el Principito viaje a planetas de verdad y conozca astrónomos de verdad, Qué buena idea. más que faroleros y reyes y contadores de estrellas. Eh, y tengo todos los otros son libros de astronomía general, donde puedo estar hablando un capítulo de exobiología y al otro capítulo sobre los observatorios argentinos o sobre la importancia de la exploración espacial. He visto también que has entrevistado a personajes, como por ejemplo astronautas, eh, muy famosos Bueno, recientemente. pero eso es para un futuro libro, lo estoy haciendo. Ah, bueno. Pero sí, Tengo unas 25 entrevistas a distintos astronautas de varios países con la idea de compilar un libro donde, bueno, nos cuenten cómo es esa particular visión que solo tienen unas 600 personas de los 7.000 millones de seres humanos que somos. y te llama la atención el astronáutica también, a ti en lo personal. Sí, claro. De hecho, ¿cómo no me va a llamar la atención en esta época magnífica que vivimos, ¿no? Donde yo estoy convencido, estamos viviendo una época tan estimulante como la del 60 con el programa Apolo, ¿no? Estamos volviendo a la Luna, estamos pensando ya seriamente en Marte, estamos con un protagonismo de las empresas privadas que están haciendo cosas que antes solo hacían las naciones. Estamos pensando en misiones de exploración espacial ciertamente revolucionarias para el sistema solar. Y estamos en una época donde quizás en 2 o 3 años nada más, eh, los viajes al espacio con tripulación civil, es decir, con turistas que lo hagan por recreación, van a ser semanales, si no más corto todavía en el periodo. Es decir, hoy hay anotadas en 2 empresas nada más unas 6.000 personas para viajar al espacio en los próximos años. Eso da un 6.000. número de
un vuelo cada 2 o 3 días, donde miles de personas consigan sus alas de astronauta y donde ya no sea algo tan selecto para un grupo pequeño de seres humanos, sino empiece a ser algo, bueno, no digo masivo, porque los costos no lo permiten que sea masivo, pero sí mucho más normal. O sea que, digamos, les da seguimiento a los proyectos de, hablemos de Elon Musk o de Jeff Bezos o Claro. personas que están invirtiendo en el espacio, como, Aunque todavía ninguno de los dos me dio una entrevista, pero ya lo voy a pero conseguir. estás detrás y de Claro. eso probablemente. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Porque según lo que nos estás diciendo, la astronáutica nos va a dar mucha información en los próximos años, aparte de lo que nos dan los telescopios de los observadores en astronomía, los telescopios normales o los telescopios espaciales. Bueno, los espaciales también ya son parte de la astronáutica, ¿verdad? Desde luego. Tenemos el James Webb, que esperemos que lo lancen ya, no sé si el año 2021 o 22. No, no, por favor que sea como nos están prometiendo en agosto del Del vein 2021. 21. Sí, sí, ojalá, estamos pendientes de eso. Pero sí, tienes mucha razón al señalar ese punto, que mucha información va a venir por la astronáutica y por los viajes espaciales que están ya iniciaron prácticamente con estas nuevas tecnologías. Y eso te llama la atención, y sé que yo sé que entrevistaste a un astronauta muy famoso, pero no sé si em, no sé si has entrevistado a alguno de los clásicos de la Luna, por ejemplo, a Aldrin o Collins. No, 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 Son eso. difíciles ellos de acceder. Los astronautas en definitiva son todos difíciles de Mm, conseguir. Yo te decía, hice unas 25 entrevistas, pero les escribí a los 600 que han ya, alguna vez ido al espacio. Todos los astronautas que están vivos he intentado contactarlos y me contestaron nada más que esos 25, lo cual no es un mal promedio, pero me han quedado muchísimos fuera. No pude hablar con ninguno de los astronautas del programa Mercury, Gemini, Apolo, ¿no? Sí con astronautas muy interesantes de estos años, ¿no? Chris Hadfield, él, eh, el que toca guitarra. el canadiense que fue comandante de la estación espacial, pero que se hizo famoso por llevar su guitarra y cantar la canción, canciones desde el espacio. Eh, y bueno, Nicole Stott, que tiene un proyecto muy lindo de divulgación también, en el que yo colaboro, es una ex astronauta de NASA que hace pintar a niños de todo el mundo dibujos que tienen que ver con la astronomía, luego eso se imprime en los mamelucos que llevan los astronautas y ya 3 de esos trajes pintados por los chicos viajaron a la Estación Espacial Internacional. Qué bonito eso. Algo que me parece terriblemente inspirador, ¿no? De que Claro, nuestros dibujos puedan viajar al espacio. Me hubiera encantado que lo hiciera cuando yo era chico. sí. Exacto. Bueno, pero ahora vas a tener más oferta porque hay astronautas japoneses, hay astronautas ahora, bueno, ¿qué otros? Están los rusos, no sé si ya lograste entrevistar a algún ruso o quiénes más, están astronautas de Israel, hay algunos astronautas israelitas Sí, por y de otros supuesto, países chinos desde chinos. luego, el programa espacial indio. De hecho, bueno, esos son los 4 países por separado que tienen como todo el caminito, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, China, la India y Rusia, son los únicos que tienen naves propias, centros de lanzamiento propios y astronautas propios. Estoy quitando a Europa porque sabemos lo hace con una agencia espacial continental, la Agencia Espacial Europea, ¿no? Sí, Entonces puede ser que un astronauta alemán viaje a bordo de una nave impulsada por un cohete francés a una estación espacial que es multinacional, ¿no? Pero los otros 4 países son los 4 países que hacen todos solos, ¿no? Que pueden hacer todo el desarrollo completo
con su bandera. Entonces, correcto. Y entonces parte de tus libros es eso, precisamente astronáutica. ¿Tocas este tema en algunos de ellos o vas a tocarlo Sí, en los sí, sí, de futuros? hecho en el último libro, que es Astronomía Ilustrada, porque un magnífico historietista que todos los domingos hace un dibujo, una historieta para uno de los principales diarios de Argentina, ilustró mi libro con una especie de viñeta de humor, y entre medio del humor yo, bueno, recorro, por ejemplo, todos los observatorios astronómicos que tiene Argentina, eh, recorro las 14 naves que Argentina ha puesto en el espacio, eh, toco temas como qué es el tiempo, si puede haber vida fuera de la Tierra, eh, bueno, diferentes Diferentes. temas. Recorro algunos personajes que a mí me resultan interesantes. Hay una linda anécdota de Yuri Gagarin, que cuando se entrenaba para ir al espacio, escuchaba a una cantante argentina muy conocida por aquel entonces, que es la mamá de un cantante conocido ahora, de Diego Torres, y que Yuri Gagarin era famoso, y que además era admirador de esta cantante y actriz argentina. Hago en un artículo la anécdota de toda esa historia, hablo de la familia Herschel y los descubrimientos que esa magnífica familia hizo para la astronomía. Bueno, un poco de todo, bueno, un libro parecido al tuyo, ¿no? En el hecho de tratar de despertar la curiosidad con un montón de temas. Sí, sí, sí. Eso es bonito porque así el lector puede escoger entre un menú grande de artículos. Bueno, entonces resulta que escribes para periódicos, escribes libros, das charlas, y la televisión. Ha salido muchas veces en la televisión, cuando pasa un acontecimiento te llaman y tú sales hablando del eclipse o sales hablando de que pasó un meteoro por ahí, un meteoro, etcétera, o cayó un meteorito en algún lado. Tú sales ahí también en las noticias locales en Mar del Plata o así también tienes Sí, participación fuerte sí, en sí, los bueno, eso es medios. lo que nos debe pasar a todos, ¿no? Que Ujú. por ahí nos convertimos en referencia para si hay algún tema que tiene que ver con un fenómeno astronómico. En tal caso nos llaman y nos hacen una pequeña nota y explicamos la importancia de eso o los cuidados que hay que tener para la observación de determinada cosa como puede ser un eclipse de sol. Bueno, eso es parte de alguna manera de nuestro trabajo en la divulgación. ¿Y te gusta que te escriba gente? Por ejemplo, ayer entrevistábamos a Ramón, a, a Ramón Cáceres de, de República Dominicana. Y ellos está haciendo muy bonito trabajo. Si alguien, por ejemplo, de allá te quisiera escribir, ¿a dónde te podría escribir o cómo podría contactarte, hacerte preguntas? Sí, sí, a ver, por redes sociales o por Facebook o por YouTube me encuentran con mi nombre, también me encuentran con mi nombre por Instagram y también me pueden escribir un correo electrónico. En esas redes sociales mi correo electrónico está publicado Ah, bueno, precisamente para que me escriba ahora, quien quiera. ahora es Y, fácil, ¿verdad? Con redes sociales, con tu nombre y ya te encuentran, con tu nombre en y ya me Facebook. encuentran. Ok. A ver, me gusta mucho. De hecho, a ver, en esto de que a mí me interesa mucho ir a la fuente para buscar información. Yo si escribo un artículo, bueno, ahora estoy escribiendo un capítulo para un libro que va a tener muchos autores y tengo que escribir sobre la misión Fénix de NASA, esa misión emblemática que confirmó el agua en el planeta rojo. Eh, y yo no lo hago si no escribo por lo menos a 3 o 4 personas del staff
científico de esa misión, ¿no? Claro. Y me gusta que me respondan, con lo cual yo tengo que hacer lo mismo cuando alguien me escribe. Responder Correcto. lo más rápido posible y lo mejor que uno pueda. Qué bien. Qué bien, porque quizás personas de Centroamérica, por ejemplo, o de las Antillas, que ahora pues vamos a tener la oportunidad de ver este video, te quieran escribir o te quieran preguntar o te quieran hablar sobre el curso para no videntes, etcétera. Pero ya sabemos entonces que ponen Sebastián Muso en Facebook o en Instagram y seguramente ya por ahí te empiezan a localizar y luego Seguro. por tu correo probablemente. Ok, qué bien. Eso está muy bien, porque así pues más gente tiene oportunidad de contactarte, ¿no? Em, entonces tenemos los proyectos ahora hablemos de algo que es muy interesante. Cuando yo empecé a googlearte en, y en YouTube también te empecé a buscar, encontré este programa que me sorprendió. Un programa de televisión donde tú te ganas un premio por iniciativa de una amiga tuya o alumna o de las personas que llegaban a tus cursos, y porque tú tenías un sueño de ir a conocer la casa de Galileo. Y el programa te entrevista y te dan ese premio, te dan el viaje a Italia para ir a conocer a dónde vivía Galileo y todo eso. Cuéntanos cómo te sentiste por eso, cómo fue de sorprendente en tu vida eso. Fue genial, en realidad era un programa que salía por uno de los canales nacionales de Argentina, un programa muy visto, de los más vistos de la televisión por esos años, en la década del 90. Se llamaba Sorpresa y Media porque la premisa era que uno escribiera una carta al programa para cumplir el sueño a alguien más, no podía ser a uno mismo, ¿no? Y de hecho eran muy rigurosos en que eh, confirmaran de que no se trataba de un arreglo, de que vos me dijeras, escribí al programa para que me hagan me den tal cosa, sino que realmente fue una sorpresa. Y de hecho llegaban, después me enteré, unas 5.000 cartas por semana a la producción del programa, y ellos, por una cuestión de gustos, elegían 2 o 3 sueños para cumplir cada semana. Y escribió una alumna de mi curso diciendo que ella hacía un curso de astronomía y que su profe de astronomía era fanático de Galileo Galilei y que ella le gustaría que yo viajara a Italia a conocer todos los sitios que tenían que ver con Galileo. Así que una tardecita me llama por teléfono, con una mentira, desde luego, me dice, una prima de mi novio trabaja en un canal de Buenos Aires y están haciendo entrevistas sobre ciencia y quieren entrevistarte a vos, pero tiene que ser mañana. Bueno, que vengan a casa, no pasa nada. Vienen a casa, supuestamente de otro canal, y supuestamente para armar un piloto de un programa científico, y en vez de preguntarme cosas de astronomía, me empiezan a preguntar cosas de qué soñaba yo o qué me gustaba. Y cuando se van, mi padre, que en tal caso sabía de todo este engaño, me dice, ¿qué te pareció? Le digo, no creo que funcione el programa porque no hablamos de ciencia. Esto parece más sorpresa y media que un programa de ciencia. Pero por supuesto yo no tenía ni la más remota idea de que esas cosas le pasan a uno, ¿no? Son cosas que uno mira en la tele que le pasan a otra gente. Y pasó, y al mes también me engañan, me hacen como ir de casa para poder organizar las cosas, y me hacen dar una charla al día siguiente, supuestamente para este programa, ¿no? Una conferencia. Y en el medio de la conferencia me frenan y me dicen que todo era una mentira, y que en realidad estaban filmando para el programa Sorpresa y Media,
y que viajaba 4 días después a Italia con mi padre a conocer los lugares que tenían que ver con Qué Galileo bonito. y a ver el eclipse del 31 de agosto del 99, que se observó desde Europa, ¿no? Así que fue como toda una cosa magnífica, casi sin darme cuenta, porque fue todo muy rápido. Yo me encontraba 5 días después tocando la puerta de la casa donde había nacido Galileo. Y bueno, y cuando volví, al mes se pasó el programa por la televisión, así que viajé a Buenos Aires a formar parte del programa. Y fue como unos cuantos meses después que la gente me paraba en la calle porque el programa se veía muchísimo, así que donde yo iba reconocían de que era el chico que había aparecido en Sorpresa y Media. Y fue muy lindo porque el programa se llamaba Sorpresa y Media, porque siempre había una media sorpresa, como un poquito más, y ese poquito más tuvo que ver con la publicación de mi primer libro. Yo tenía mi libro escrito, pero no tenía el dinero para publicarlo, y el programa se hizo cargo de eso, así que también fue muy lindo desde ese lado. Qué bonito. Indudablemente te marcó en tu vida ese evento, ¿verdad? Seguramente. Pues es una marca porque no cualquier persona le pasa eso. Eso es algo especial, es algo extraordinario. Que veo Y me yo. enseñó, Sí, creo que incluso queda como enseñanza, qué tan importante es la labor que hacemos en divulgación, ¿no? Yo siempre repito algo parecido, digo, sobre esa chica que escribió la carta para que me cumplieran el sueño, que podría haber elegido, seguramente sus padres tenían algún sueño, su novio, que hoy es su esposo y el padre de sus hijas, seguramente tenía algún sueño y eligió a la persona que le hablaba todas las de semanas astronomía. de astronomía, ¿no? Entonces a veces uno no se da cuenta hasta dónde es importante lo que hacemos para el resto de la gente, más allá de que sea muy importante para nosotros. Qué bonito que puntualices eso. Me parece impresionante, de verdad. Es algo para meditar, para reflexionar sobre el papel de los divulgadores que hacen, pues, hacemos el hecho de que llegue la astronomía a muchas personas y el impacto que eso causa en sus vidas. Muy Yo bien creo puntualizado. a ver, yo hace muy poquito para un congreso di una charla que tenía que ver con el aspecto social de la divulgación de la astronomía, ¿no? Y ponía en aquel entonces otra anécdota que para mí es muy significativa y es, yo durante muchos años tenía de alumna a una señora que ya cuando arrancó mi curso era muy mayor de edad, eh, y, y en los últimos años que vino el curso, ella no salía por cuestiones de salud de su casa en toda la semana. Ella lo único que hacía era el sábado subirse un taxi, ir al lugar donde yo daba el curso, ahí se encontraba con un montón de gente que la tratábamos como si fuera nuestra abuela, jugábamos bromas, hacíamos chistes, nos divertíamos, ella escuchaba algo que le gustaba, como era la astronomía, me peleaba mucho a mí en broma, se volvía a subir al taxi, a su casa y no volvía a salir hasta el sábado siguiente. Y de alguna manera era como en esos 3 o 4 últimos años, el mayor sentido de su vida era el curso de astronomía. Y para mí eso es, de hecho, lo mejor que he hecho en mis 30 años hablando de astronomía. No es contar cuántas lunas tiene Saturno o a qué distancia está Andrómeda. Es probablemente haberle dado sentido Claro, a una persona. a una vida. Así es. Tocar una vida, ¿verdad? Para que tenga sentido. Y uno no sabe hasta dónde, qué profundidad puede tener sus palabras sobre la vida de muchas personas.
Y por eso es que yo creo que a ver qué piensas tú, el divulgador no solamente debe de centrarse en los datos científicos fríos, sino que les debe poner emoción y les debe poner parte de la fantasía un poquito, porque eso es lo que a la gente le emociona. La gente le emociona que cuentes historias sobre un planeta, sobre Neptuno, cómo lo descubrieron, no solamente que tiene tal temperatura y que tiene tal volumen y que tiene tal masa, porque si no sería pues hasta cierto punto muy frío. Pero si tú, Edgar, tú el dato está en cualquier lado. El dato hoy lo tenemos a un clic de claro, buscarlo en Google. claro, Lo que tenemos que hacer nosotros, creo yo, es inspirar. Y de hecho, nos ha pasado a nosotros también. Por eso, cada diciembre estamos recordando a Carl Sagan, claro, porque nos inspiró, porque nos marcó también nuestra vida a él, porque probablemente le haya dado sentido a la vocación de muchos de nosotros que jugamos a ser él cada vez que damos una charla de astronomía. Y de alguna manera es lo que le agradecemos, no habernos contado de qué color era la Tierra de Marte, sino claro. habernos hecho soñar con la posibilidad de conocer cada día más sobre Marte. Sí, exactamente. Ese es un gran ejemplo. Fabuloso. Y eso me conecta con una de mis preguntas para ti, ahora en la actualidad. em, ¿Qué persigue un divulgador que ha logrado darse a conocer bastante? ¿Qué persigue? ¿Qué debe perseguir? Son como dos preguntas en una. ¿Qué persigues tú ahora? ¿Cuáles son tus metas? ¿Darte a conocer con más gente, llegarle a más gente? ¿Y qué debe hacer un divulgador? ¿Cuál debería ser lo que persiga un divulgador que ya logró salir en la prensa, en la televisión, llegarle al público por diferentes medios, por redes sociales? Y de hecho, hasta es algo que es una pregunta que creo que le va a servir a muchos, nos va a servir a muchos esa pregunta. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde vamos los divulgadores? Porque llega un momento donde, bueno, ya sí, así como tú, ya saliste aquí, hiciste 9 libros, saliste, eres conocido, eh, tuviste un montón de cosas. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene? ¿Qué hace un divulgador ahora? Yo creo que a ver, siempre hay proyectos estimulantes, digo, siempre hay algo que tenemos ahí en mente para seguir, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy diseñando algunos parques temáticos de astronomía, donde me encanta la idea de usar la astronomía para modificar un barrio de una ciudad, hacerlo más bonito, sumarle contenido, generar un espacio donde se puedan juntar los vecinos y que también sea un espacio de encuentro entre la gente y un lugar donde aprendan astronomía. Y lo estoy pensando estoy trabajando para 3 o 4 ciudades a la vez, incluso algunas de afuera de Argentina, y eso me entusiasma muchísimo. Estoy pensando en algunos kits de astronomía para personas ciegas, con los cuales, si me preguntás, me encantaría llegar a todo el continente con Claro, eso y influenciar a 5 millones de personas ciegas que hay en Latinoamérica. Eh, digamos, ese sería seguramente de los proyectos más importantes que yo podría hacer en mi vida, de realmente influenciar a 5 millones de personas, de cambiarles la percepción del entorno a un número tan grande de personas en el mundo, o al menos en el mundo más accesible a mí por idioma y por idiosincrasia. Eh, y después vendrán otros proyectos, no lo sé. Digamos, estos son, por ejemplo, los que tengo en la mira para los próximos años. Seguramente en el futuro me van a sorprender otros proyectos que me entusiasmen y que me hagan justamente, respondiendo a tu pregunta, llevar lo que para nosotros es importante
a la mayor cantidad de gente posible y de la mejor manera que nuestra capacidad nos permita, de la manera más inspiradora, de la manera que genere más entusiasmo, de la manera que despierte más vocaciones, de la manera más eficiente para poder mostrar la importancia del contenido que nosotros queremos compartir. Creo que eso es lo que tenemos que perseguir, hacerlo mejor y hacerlo para más gente. Me quedo con eso como gran valor que rescato de esta gran entrevista que ha ocurrido contigo, el hecho de los datos están ahí, los datos ahí están. La forma del divulgador no es solamente trasladar el dato, porque el dato está bien, se debe preocupar que el dato sea correcto, por supuesto, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es cómo le va a llegar ese dato, en qué forma le vas a decir esto o qué historia le vas a poner, digamos, como para que la persona se emocione a recibir este dato y le cause un impacto positivo en su vida y quiera tener más, y quiera ir a buscar más información sobre este acontecimiento. Y ese es tal vez el reto y el arte del divulgador. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a pintar? ¿De qué color lo voy a decir para que le cause un impacto positivo a estos niños, a estos ancianos, a estas personas, en tu caso no videntes, para que no solamente sepan los datos, sino que les guste, les fascine, hagan el efecto Sagan que nosotros tuvimos con él? Es sinceramente muy bonito. Muy, muy, muy bonito este concepto que tú nos dices hoy que deberíamos de seguir. Em, Se me olvidó recordarte cuando llegáramos a la hora, ya nos pasamos, pero es porque realmente siempre creo que nos pasa esto en las... Entonces, pero ya estamos sobre el tiempo. Quisiera solamente, bueno, agradecerte el tiempo que nos has dedicado a este programa. Estamos con Sebastián Muso en Mar de Plata, Argentina, y gran divulgador, conferencista internacional latinoamericano, que esperamos que mucha gente lo conozca para que beneficio de ellos mismos y poderlo contactar, hacerle preguntas, platicar con él, etcétera. Unas palabras de despedida para este programa te quería pedir para que pudiéramos cerrar y el tiempo se nos ha ido como agua. Bueno, nada, recalcar por ahí esto que decíamos, Edgar, la suerte que tenemos de vivir esta época magnífica, ¿no? Yo estoy convencido, este año, no sé, no nos funcionó con la fosfina de la atmósfera de Venus, pero estoy convencido que los grandes telescopios que tenemos preparados para Tierra y para el espacio en la próxima década vamos a descubrir vida fuera de la Tierra. Esa va a ser seguramente la noticia más impactante que nos habrá tocado contar como divulgadores. Nos va a tocar aparecer en el medio que sea, contando que la primera mujer pisa la luna en el 2024. Vamos a seguramente derramar alguna lágrima cuando el primer ser humano pise Marte. Y esas cosas nos están tocando a nosotros como divulgadores. Muchas de esas grandes preguntas o grandes sueños de la humanidad van a ser contemporáneos nuestros y los vamos a contar en nuestra tarea. Eso es un regalo magnífico que quizás no pudieron disfrutar todos esos que admiramos tanto nosotros, no lo pudo ver Sagan, ciertamente no lo pudo haber ni imaginado mi adorado Galileo, y nosotros vamos a tener la oportunidad de escribir, de hablar sobre ello, de compartir en una charla, en un video, en un libro, en un artículo, y eso hace seguramente nuestra tarea algo terriblemente disfrutable.
Qué palabras más inspiradoras. Muchas gracias. Muchas gracias y en realidad nos dieron de entusiasmo y cuando eso pase tenemos que hacer otro programa porque tenemos que dar todos los análisis habidos y por haber y los comentarios que tenemos que hacer. Así que esperemos cuidarnos mucho para estar bien y así poder comentar todas estas maravillas que vienen en camino, que ya nos has anunciado y en forma maravillosa. Muchísimas gracias y te deseo que estés muy bien. Saludos por allá por Mar de Plata y seguimos en contacto. Abrazo grande, Edgar. Feliz Gracias. 2021 para vos. Igualmente. Bye bye.